Hola, mi nombre es Laura Aguilar y estoy cursando actualmente tercer semestre de Antropología en la Universidad del Magdalena. El día de hoy hablaremos sobre la antropología forense y la bioarqueología como subdisciplinas de la bioantropología. La dualidad que se nos presenta al momento de definir la antropología es uno de los retos más significativos desde hace décadas, cuando acompañada de un oleaje de intelectualidad se impone como una amplísima corriente de estudio sobre la variación y evolución biocultural de la humanidad. En otros términos, un estudio del ser como sujeto biopsicosociocultural. La antropología despega con las teorías evolucionistas que, aunque se consideren bastante obvias en todos los sentidos que tienen que ver con el desarrollo humano, retumbaban aires de novedad con la época. Es la antropología biológica o antropología física, como se le denominó en primer momento, poco antes de los 50, quien se encargaría de introducir dichas teorías evolutivas como su marco referencial, dado que tiene como objeto comprender las variaciones en términos evolutivos del ser humano como resultado entre la cultura y la biología. Se fue construyendo a partir de que los naturalistas se fijasen en el génesis de las especies modernas y en la variabilidad humana con relación a su entorno político, social, económico e ideológico. Bien, dentro de la bioantropología podemos encontrar diferentes subdisciplinas. Una de ellas es la antropología forense. Esta integra conocimientos en osteología, que es el estudio de los huesos, en paleopatología, que se enfoca en el estudio de las enfermedades del pasado, y la arqueología, sobre todo en asuntos legales. En el contexto colombiano, la integración de la antropología social le ha dado una firma particular. Busca contribuir a la identificación de restos óseos por medio del reconocimiento de características como sexo, edad, estatura, filiación poblacional y señales previas a la muerte que puedan servir de elemento de identificación. Igualmente, contribuye al conocimiento de las circunstancias de la muerte. La antropología forense, en el contexto del conflicto, devuelve a las familias de las víctimas los cuerpos de sus seres queridos para proceder al enterramiento según sus costumbres y creencias y así poder comenzar el duelo. En cuanto a los métodos, debemos hablar de la osteometría, que es el estudio y el análisis de los restos humanos esqueletizados y que utilizan métodos homogenizados y estandarizados para la observación de características métricas y no métricas. Esto con el fin de reconstruir parámetros demográficos, traumáticos y ortofonómicos. Generalmente es la antropometría que analiza cuantitativamente el organismo humano y ramas científicas específicas como la osteometría con subtemas de la craniometría, odontometría y las mediciones del postcráneo. Estas se enfocan en las mediciones de los huesos o dientes, mientras la somatometría investiga el cuerpo como tal, ambas con fines de registrar la forma y el tamaño del hombre con su variabilidad cronológica y geográfica. La aplicación de métodos, mediciones e instrumentos homogenizados de la antropometría permite la cuantificación y la comparación de los resultados obtenidos de las investigaciones, con el fin de garantizar estos estándares en la forma de medidas absolutas como distancias directas. Esto quiere decir anchura, altura, longitud, profundidad, diámetro, cuerda, circunferencias, o volúmenes y áreas y mediciones relativas. Esto son los ángulos e índices y se emplean los siguientes ejes: planos, direcciones y normas. También debemos decir que identifica puntos craniométricos, mediciones craneales, mediciones mandibulares y mediciones postcraneales e índices craneales. Dentro de la antropología forense, la identificación es un concepto bastante importante, la cual se define como la acción y efecto de identificar o identificarse. Trata de reconocer que una persona es la misma que se supone o se busca a partir de un conjunto de caracteres o circunstancias que hacen que alguien o algo sea reconocido sin posibilidad de confusión con otro. También podemos decir que es un proceso comparativo y reconstructivo tendiendo a ubicar a una persona desconocida dentro de un universo biosocial conocido. Y este universo es simplemente un conjunto de individuos que comparten un territorio, un origen común y unas características morfométricas y genéticas afines. Por otro lado, la bioarqueología se encarga de estudiar las condiciones de vida de las poblaciones pasadas a través de la aplicación de conocimientos en osteología y paleoarqueología. Por ejemplo, las poblaciones indígenas sudamericanas, objeto de estudio de Lowotin hacia 1972, y quien dio cuenta de que la variación genética humana correspondía en un 85% a la variación dentro de un grupo o una tribu. Estudio realizado a través de marcadores genéticos moleculares, por lo que es importante cuestionar
si conceptos como el de raza obedecen realmente a una realidad biológica o a una construcción social. La bioarqueología tiene la responsabilidad de ofrecer información sobre el estudio de las poblaciones del pasado y de responder a preguntas antropológicas. Para ello, se utiliza una combinación de métodos y técnicas adecuadas para cada contexto en sus diferentes fases de excavación, estudio y conservación. Es necesario, además, siempre asumir que una intervención arqueológica es un proceso destructivo y que por lo tanto el contexto arqueológico es imprescindible. Es necesario mencionar, además, que hacia comienzos de los años 2000 se realizaron importantes aportes técnico-metodológicos que permitieron analizar las estructuras y la diversidad genética de las poblaciones indígenas y proponer varias hipótesis sobre el poblamiento americano, pues el primer trabajo sobre amerindios, con 30 guaraos de Venezuela, realizado por Johnson y demás, menciona la técnica de longitud de fragmentos polimórficos de restricción, aplicando 5 enzimas de restricción. Además, es destacable que los amerindios que el ADN que presentan contiene una variabilidad más restringida en comparación con otras poblaciones del mundo, pues no hay que omitir que los primeros fueron víctimas de reducciones a gran escala en sus poblaciones a causa de las batallas entre conquistadores y ejércitos nacionales, a lo que se le suman las enfermedades acrecientes del momento. En los últimos años, la bioarqueología ha avanzado considerablemente en la investigación, mejorando sus métodos de estudio y sobre todo ha pasado de un plano meramente descriptivo, donde primaban los estudios de la población con criterios solamente demográficos, a un plano bastante amplio e interpretativo, donde puede responder a preguntas estrictamente antropológicas y comprender el comportamiento humano en sociedades del pasado. Una vez superados estos estudios de identificación, sexo, edad y métrica, se han desarrollado los estudios basados en caracteres no métricos, estudio de distancia biológica, estudios sobre actividades, la aplicación de estadísticas y pruebas más precisas para el manejo de datos osteológicos que permiten implementar mejores perfiles demográficos. Un gran avance, por ejemplo, dentro de los métodos para la identificación del sexo es una nueva aplicación bioquímica analizando una proteína del esmalte dental, método que ofrece innumerables posibilidades para colecciones fragmentadas y en contextos colectivos y mezclados. También este cambio se ha observado con el estudio de los restos arqueozoológicos, pasando de un plano meramente cuantitativo, estimando sexo, edad métrica y la frecuencia esquelética, hasta desarrollar modelos logarítmicos para poder discriminar entre animales salvajes y domésticos. Y además también aborda aspectos sobre el simbolismo de los animales en la arqueología. El análisis del uso de animales asociados a prácticas simbólicas y rituales han llevado a nuevas líneas de investigación que apuntan al uso de los animales más allá de lo simplemente económico y que se centra más en los aspectos que los animales jugaron desde un punto de vista social y ritual. También podemos decir que existe una rama específica denominada bioarqueología del conflicto, que se encarga precisamente del estudio de los restos humanos procedentes de contextos de guerra, violencia y conflicto. Uno de los avances más significativos en bioarqueología ha sido, junto al de los análisis del ADN, la aplicación de análisis bioquímicos para conocer la movilidad, como por ejemplo el uso del estroncio en arqueología y específicamente la movilidad humana y las pautas de subsistencia de las poblaciones del pasado, también mediante técnicas proteómicas. Esto ha sido posible gracias al impulso de la aplicación de los análisis de isótopos estables, los cuales, junto con los análisis de radiocarbono, los análisis de los residuos orgánicos y posibles contenidos orgánicos en cerámicas y los modelos mixtos para interpretar con más precisión de datos. Estos han ayudado a formular muchas cuestiones antropológicas. Por ejemplo, se ha podido refinar la cronología y el uso de sitios prehistóricos para comprender a gran escala los movimientos de la población de los primeros agricultores y ganaderos. Una cuestión bastante delicada y relevante dentro de la bioarqueología es la realización de análisis bioquímicos que en los últimos años se han estandarizado en su aplicación y sin los cuales, se debe decir, no se resolverían muchas cuestiones antropológicas. Como ya comentado, dentro de este grupo se enmarcan las técnicas genómicas, radiométricas o los análisis isotópicos. Su realización implica, sí o sí, la destrucción mínima o parcial de los rastros óseos, tejidos o elementos dentales,
Y obviamente aquí entramos en una dicotomía: la conservación versus la destrucción de los restos óseos y los avances científicos para el conocimiento. Para ello han habido algunos esfuerzos en determinar unas pautas o parámetros que rijan el muestreo de restos óseos humanos, y también para identificar cuáles son los elementos óseos más idóneos con respecto a la preservación del ADN antiguo en cuanto a los estudios genéticos, aunque obviamente las técnicas siguen redefiniendo sus métodos de análisis y cada vez más el impacto dentro de la bioarqueología. A manera de conclusión, y llegados a este punto, podemos decir que la bioarqueología es el único camino viable para entender el pasado, y la variabilidad de las prácticas que tienen que ver con la muerte es abordar el estudio completo con una perspectiva holística e interdisciplinar de los restos óseos, donde el contexto sea indispensable, con equipos multidisciplinares para cumplir el objetivo primordial, que no es otro, sino conocer a sus protagonistas y poder reconstruir el comportamiento humano del pasado. Por otro lado, la antropología forense se utiliza más que todo como herramienta para la criminalística y la implementación de nuevas estrategias que conduzcan a la realización de investigaciones por parte de los organismos del Estado. En un país como Colombia, y con base en la Ley de Justicia y Paz, se han venido implementando de una manera más intensa dentro de los laboratorios de antropología forense con los más altos estándares de calidad. Esta ciencia de investigación se hace bastante útil, ya que cada vez los delincuentes y malhechores se esfuerzan por crear estrategias que permitan nublar la individualización de estos de acuerdo a los restos que queden en la escena del crimen. La antropología forense es la que se encarga de apoyar la investigación judicial en las etapas de las muertes, desde el análisis hasta la solución de dicha problemática, como búsqueda y recuperación de cadáveres abandonados o en fosas. Es importante recalcar que un estudio detallado de los huesos encontrados permitirá determinar las posibles causas que ocasionaron el deceso y con ello fundamentar una teoría del caso que oriente a la investigación penal. Muchísimas gracias.